Un leñador solitario rescata a una mujer herida perdida en la jungla. Resulta ser millonaria. La niebla se aferraba al suelo del bosque, espesa y pesada como una respiración contenida durante demasiado tiempo. Los pinos se erguían como centinelas, sus troncos se desvanecían en una niebla gris. La quietud de la mañana era interrumpida solo por el suave crujido de las hojas húmedas bajo las botas de Rouen. Se movió con un propósito silencioso. Un pequeño paquete de corteza de cedro y puntas de abeto atado a su costado, en dirección al arroyo donde crecían las mejores hierbas. Ya casi estaba allí cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía al bosque. Un gemido débil, crudo, humano. Se quedó congelado. Luego volvió a aparecer justo más allá de la cresta. Rouen dejó caer su mochila y salió corriendo. La niebla se espesó, tragándose ramas y tierra por igual, pero él se movía como si el bosque fuera parte de su piel. Pasó junto a un tronco caído, se agachó bajo una rama y allí, medio cubierta de hojas y agujas de pino, estaba una mujer. Ella estaba inconsciente, con su cabello rubio enredado y tierra esparcida por su mejilla. Su chaqueta de senderismo estaba rota en la manga, la sangre oscurecía la tela, le faltaba una bota, tenía el tobillo torcido torpemente y su muñeca ya estaba hinchada. Pero lo que llamó la atención de Rouen fue que la cadena de plata que llevaba alrededor del cuello se abrió de golpe. Un relicario había caído entre las hojas cercanas, abierto, y apenas se asomaba un pequeño trozo de papel. Él se agachó junto a ella y comprobó su respiración. Estaba allí, superficial, rápido. Ella se movió ligeramente cuando él le apartó una hoja de la frente. «¿Estás bien?», susurró, más bien para sí mismo. Con manos expertas, Rouen se quitó el abrigo y lo colocó suavemente sobre ella, protegiéndola del frío de la mañana. Luego, moviéndose con fuerza y cuidado, deslizó sus brazos debajo de ella y la levantó del suelo. Ella era más ligera de lo que él esperaba. Su cabeza descansaba sobre su pecho mientras él regresaba al camino del que había venido, recorriendo el bosque como lo había hecho miles de veces antes. Cuando llegaron a la cabaña, el sol había comenzado su lento ascenso detrás de las nubes. Rouen empujó la puerta con el hombro y entró en una habitación llena de un leve aroma a madera de cedro y cera de abejas. La recostó en el catre cerca del fuego, avivando las brasas hasta que el calor llegó a sus mejillas. Él limpió sus heridas en silencio, mojando un paño en agua tibia, secando los cortes en sus manos y los moretones que crecían por su pierna. Ella se movió una vez, haciendo una mueca, pero no se despertó. Rouen trabajó lenta y metódicamente, envolviendo su muñeca con un paño empapado con consuelda y raíz de jengibre. Luego hizo una pausa en el relicario. Lo sacó del bolsillo de su abrigo y lo colocó con cuidado sobre la pequeña mesa que había al lado de la cuna. No había leído el papel que había dentro. Ese no era su lugar. Mientras el fuego crepitaba, Rouen se apartó y encendió la pequeña linterna que siempre estaba cerca de la cama. Ajustó su altura, proyectando una suave luz dorada sobre la habitación. Cálido y reconfortante. Tomó un trozo de papel limpio y garabateó una nota con su mano firme, colocándola en la mesita de noche junto al relicario y una taza humeante de té de cedro. Si te despiertas y no estoy aquí, simplemente sigue el aroma del té de cedro. Y luego salió de la habitación. El suave crujido de la puerta se cerró tras él. Unos momentos después, Evelyn se movió. Sus visiones nadaban, pero el olor a cedro la sacó del borde del dolor. Parpadeó ante la luz, ante las vigas de madera sobre ella, ante el suave susurro del fuego. Su mano se dirigió a la taza, luego a la nota y finalmente al relicario. Se incorporó lentamente, con todos los músculos doloridos, y miró a su alrededor. La habitación estaba en silencio, pero ella no estaba sola y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura bajo la suave luz de la linterna de la cabaña.
Evelyn estaba sentada tranquilamente cerca del hogar, con las piernas dobladas bajo una gruesa manta de lana. El vapor del té de cedro se elevaba en el aire, intacto. No había dicho mucho desde que despertó. De hecho, no había dicho casi nada. Rouen no la presionó. Se movió por el espacio con un ritmo tranquilo, encendiendo el fuego, colocando tazones de sopa en la mesa y doblando una manta adicional sobre el respaldo de la silla más cercana a ella. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio tenía voz propia. Esa noche le sirvió un plato de sopa, tubérculos, hongos silvestres y un toque de canela. Ella lo tomó sin decir palabra, pero asintió una vez en agradecimiento. El sabor la sorprendió. Era rústico, terroso, cálido, nada que ver con los recipientes estériles para comida para llevar y los almuerzos apresurados de su antiguo mundo. Pasaron los días. El tobillo de Evelyn se curó lentamente. Ella todavía hablaba poco, con la mirada a menudo perdida en sus pensamientos mientras estaba sentada junto a la ventana, mirando la niebla extenderse sobre las copas de los árboles. Pero Rouen no llenó el espacio con preguntas. Él simplemente le trajo compresas tibias para su muñeca, le mostró cómo aplicar bálsamo de miel en sus raspaduras y le entregó un manojo de lavanda para colocar cerca de su almohada. Una tarde, la guió afuera con muletas. Se detuvieron junto a un tronco donde había dejado herramientas. Él le mostró cómo partir leña. Piezas ligeras, movimientos cuidadosos. Ella rió suavemente cuando su primer intento hizo que la madera volara hacia un lado. Rouen simplemente sonrió y le entregó otro. Esa noche, Evelyn dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. Los sonidos del bosque eran demasiado fuertes, demasiado vivos. Cada arroyo y cada chirrido le recordaban lo lejos que estaba de casa y lo mucho que aún no entendía. Se giró hacia la mesa, esperando encontrar el té todavía caliente. Lo que vio en cambio fue una pequeña figura de madera, un zorro, apenas del tamaño de su palma, tallado con manos cuidadosas y alisado tras años de manipulación. Lo colocó suavemente al lado de su linterna, como si siempre hubiera estado allí. Ella lo recogió. Era ligero y perfectamente equilibrado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Pequeño, inesperado, pero real. La primera desde que abrió los ojos en esta cabaña. Por la mañana hizo la primera pregunta desde que se despertó. ¿Este lugar era algo más? Rouen levantó la vista del lugar donde estaba moliendo hierbas junto a la estufa. Sus ojos se suavizaron y asintió. Esta cabaña solía ser una clínica, dijo. Una pequeña estación de campo hace casi 2 décadas. Estaba lleno de gente entonces, familias, ancianos, niños, todos cuidados por una mujer llamada Hannah. Evelyn Spoon se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Hannah, repitió. Sí, dijo Rouen, mirándola a los ojos. Doctora. Hannah Blair. Ella dirigió este lugar durante 3 años seguidos. Salvó la vida de mi madre. Salvó a mucha gente. Los dedos de Evelyn se apretaron alrededor del zorro de madera. Ella conocía ese nombre mejor que cualquier otro en su vida. Y por primera vez, algo brilló detrás de su silencio. No confusión, no miedo, sino reconocimiento. 6 semanas antes, Evelyn Blair estaba en la oficina de la esquina del piso 49, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras la ciudad se extendía interminable bajo ella. Nueva York brillaba como siempre, fría, segura e intocable, como ella. O eso creía la gente. Esa mañana me habían llamado del hospicio. Señorita Blair, lamento mucho que su madre haya fallecido a las 3:07, es decir, Hemming. Evelyn agradeció la voz, colgó cortésmente y regresó a su reunión de las 9 de la mañana como si nada hubiera cambiado, porque en cierto modo no había sido así. Su madre, la doctora Hannah Blair,
Ya se había ido mucho antes de que la muerte se la llevara, ausente en espíritu, incluso cuando su cuerpo aún respiraba. Había crecido con el nombre de Hannah Blair grabado en titulares, premios humanitarios y revistas médicas, una salvadora para miles de personas. Y, sin embargo, Evelyn no tenía ningún recuerdo de un cuento antes de dormir, ningún rastro de canciones de cuna, solo largos silencios, palabras disciplinadas y el interminable aguijón de la ausencia disfrazada de ambición. Esa noche, Evelyn regresó a su ático, se quitó los tacones, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la única cosa que había conservado desde la infancia, el relicario de su madre. Hannah se lo había regalado en su 8º cumpleaños. Ella nunca lo había abierto. De alguna manera, sentí que ese acto sería demasiado íntimo. Pero esta noche, lo abrió. Dentro no había una imagen, sino un frágil trozo de papel amarillento en los bordes, doblado en 3. Se quedó sin aliento mientras lo desdobló. Coordenadas, latitud y longitud, y debajo la letra de su madre, para el día en que estés lista para perdonarme. Se le revolvió el estómago. ¿Perdonar qué? Su primer impulso fue arrugarlo, pero no pudo. Se quedó mirando las coordenadas durante lo que parecieron horas y luego las escribió en su teléfono. Un bosque, al norte de Canadá, a millas de la carretera más cercana, en medio de la nada. Y aún así algo dentro de ella se agitó. A la mañana siguiente, Evelyn canceló 2 reuniones de junta. Ella le dijo a su asistente que necesitaba una licencia personal. Nadie la cuestionó. Evelyn Blair nunca se tomó tiempo libre. 2 días después, voló a Calgary y luego tomó una avioneta hacia el norte. Contrató a un guía tranquilo llamado Aya, que apenas hablaba y no hacía preguntas. Condujeron hasta donde el jeep pudo llegar y luego se detuvieron en el borde de la línea de árboles. ¿Estás seguro de esto? Él preguntó. Se acerca una tormenta. Estaré bien, respondió ella y tomó su mochila. Ella no estaba bien. Para el segundo día, sus botas estaban empapadas, su chaqueta rota y sus manos enrojecidas por agarrar las raíces de los árboles. El bosque era espeso, viejo y vivo de una manera que la hacía sentir como una intrusa. Aún así, ella siguió adelante. El mapa que le dejó su madre, garabateado en el margen de las coordenadas GPS, la condujo a una colina rocosa. Desde arriba creyó ver algo. Una sombra, una línea de techo, tal vez. Su corazón latía con fuerza. Ella dio un paso adelante. El suelo se deslizó. Ella cayó con fuerza, se le torció el tobillo y su muñeca se golpeó contra una piedra afilada. El dolor se encendió de color blanco. Su visión se volvió borrosa. Ella intentó gritar, pero el sonido apenas escapó de sus labios. Su mochila se deslizó pendiente abajo. Su cuerpo lo siguió. Cuando aterrizó, lo hizo en silencio. Ella yacía sobre el musgo húmedo, temblando, respirando superficialmente y con sangre goteando de un raspón en su sien. La cadena del relicario se rompió y quedó atrapada en una rama. Cayó al barro junto a ella. Su último pensamiento antes de que todo se volviera negro, no fue sobre la sala de juntas ni sobre la ciudad ni sobre su imperio cuidadosamente construido. Era la voz de su madre, fría, distante, ilegible, diciendo una vez, hacía mucho tiempo. Algunos amores no son como quieres. Eso no significa que no sea real. Entonces el bosque se la llevó. El fuego crepitaba suavemente en la estufa de la cabaña. Afuera, el crepúsculo caía sobre los árboles y la niebla se enroscaba a través del aliento parecido al musgo. Rouen estaba clasificando hierbas secas en una estera tejida cerca de la ventana. Sus movimientos eran silenciosos y metódicos. Evelyn estaba sentada al otro lado de la habitación envuelta en una gruesa manta de lana, con su muñeca herida vendada suavemente con su cuidadoso toque.
No había hablado mucho en los últimos 2 días. Su voz había quedado en las sombras de su garganta. Pero ahora, mientras Rouen colocaba un puñado de hojas de cedro en un pequeño cuenco de arcilla, se aclaró la voz y preguntó en voz baja, ¿quién era Hannah para ti? La habitación pareció quedarse en silencio. Las manos de Rouen se detuvieron a mitad del movimiento. No levantó la mirada de inmediato. Su aliento exhaló lentamente. Luego dijo en voz baja, ella salvó la vida de mi madre. Evelyn parpadeó. Rouen se puso de pie y fue a sentarse frente a ella, acomodándose en la gastada silla frente al fuego. Su voz sonó tranquila, pero algo cambió en sus ojos. Algo antiguo y tierno. Mi madre cayó en una trampa cuando yo tenía 7 años. Cuando la encontré casi le faltaba una pierna. Ella estaba sangrando mucho en lo profundo del bosque. Pensé que la perdería esa noche. Miró hacia abajo, hacia sus dedos callosos. Pero alguien nos encontró. Una mujer, cabello castaño recogido en una trenza desordenada, ojos tristes como si hubieran visto demasiado. Ella trajo a mi madre de regreso aquí a esta cabaña. Recuerdo su voz, firme y suave. Ella me dijo, ve a buscar agua. Sigue adelante y no mires atrás. La garganta de Evelyn se cerró. Ella la cosió. Se quedó con nosotros 3 días. Sin preguntas, sin juicios, solo sanación. Rouen se reclinó. Ella llevaba un relicario. Ella nunca habló de dónde venía, pero yo nunca la olvidé. Después de que mi madre se recuperó, solía hablar de la señora de los ojos cansados. Esa era Hannah Blair. Avalín miró fijamente la llama. Ella nunca me contó esa historia. Rouen la miró fijamente durante largo rato. Dudo que le haya contado mucho a alguien. Él se puso de pie y le hizo un gesto para que lo siguiera. Con las muñecas aún sensibles, se movió lentamente, poniéndose las botas y agarrando los bordes de su abrigo. El aire afuera estaba saturado de pino y tierra. Caminaron en silencio por un sendero estrecho, con las hojas crujiendo bajo sus pies, hasta que llegaron a un gran cedro cuyas raíces se extendían como manos abiertas. Rouen se arrodilló, apartando las hojas húmedas y la tierra hasta que descubrió un pequeño trozo de tierra removida. Empezó a cavar, trabajando la tierra con los dedos como quien vuelve a casa. En cuestión de momentos desenterró una caja de hojalata oxidada. Se lo entregó a Evelyn. Sus dedos temblaron cuando lo abrió. Dentro, envuelto en tela encerada, había un cuaderno encuadernado en cuero, una fotografía desgastada en los bordes de una niña de ojos grandes e inseguros, de unos 5 años quizás, y una carta cuidadosamente doblada, nunca sellada. A Evelyn se le cortó la respiración al desplegarlo. La letra era inconfundible, firme, clara. Mi Evelyn, empezó. Intenté ser 2 cosas. Una sanadora para el mundo y una madre para ti. Fallé en ambos más veces de las que puedo contar. Pero nunca dejé de amarte. Ni una sola vez. No en todos los años. En todos los países por los que he pasado. Llevé tu foto en mi medallón porque necesitaba recordar cómo era el amor. Dejé este lugar con la esperanza de que algún día, si alguna vez lo encontrabas, pudieras entender la parte de mí que nunca pude explicar. No te dejé perseguir la gloria. Me fui porque creí que el mundo necesitaba algo de mí. Y nunca encontré la manera de perdonarme por lo que te costó. Si estás leyendo esto, entonces tal vez intentara creer que era real. Y ella se inclinó primero. El beso fue silencioso. Sabía a humo de cedro y a aliento contenido demasiado tiempo. Sin promesas, sin declaraciones, solo 2 almas, cada una marcada por el dolor, cada una reconstruida por la bondad, encontrándose en el silencio entre latidos. Para Evelyn, no fueron fuegos artificiales. Fue una chimenea. Fue su hogar.
La llamada llegó justo cuando el sol se ponía tras las copas de los árboles. Evelyn estaba de pie al borde del claro, la cabaña a sus espaldas bañada por una luz ámbar. Rowan dentro, cortando zanahorias para la cena. Su teléfono, casi intacto desde su llegada, vibró con fuerza en el bolsillo de su chaqueta. Respondió, más por instinto que por intención. Señorita Blair, llegó la voz entrecortada de su asistente. La necesitamos de vuelta. Es la única adquisición. Uno de los vicepresidentes de alto rango filtró datos confidenciales. La prensa está dando vueltas y los inversores amenazan con retirarse. Por ahora aguantamos, pero no sabemos cuánto tiempo. Evelyn cerró los ojos. Pensó en titulares, salas de juntas, reuniones de emergencia, en el imperio que había construido con su nombre bordado en cada rincón. Y pensó en Rowan, el hombre cuyas manos cultivaban alimentos de la piedra, cuyas palabras eran pocas pero siempre sentaban la verdad. Esa noche se sentó frente a él en la cabaña, el fuego proyectando sombras sobre el suelo de madera. Él le pasó un tazón de estofado. Ella no comió. Él se dio cuenta. ¿Recibiste una llamada? Dijo simplemente. Sí, algo importante. Mucho. Asintió una vez como si no hubiera esperado menos. Ella miró fijamente el tazón en su regazo. Luego lo miró. Su barba reflejó la luz del fuego. Sus ojos estaban tranquilos como siempre. Pero esa noche los escrutaron como si ya supiera lo que estaba a punto de preguntar. «Vienes conmigo», dijo, con la voz más suave que un susurro. Él guardó silencio durante un largo rato. Dejó su pelota, con los dedos apoyados en el borde de la mesa. Entonces, en voz baja, «No», se le cortó la respiración. «¿Por qué no?» La miró, sin dureza, sin juzgarla, sino con una especie de dolorosa aceptación. «Perteneces a 1000 voces», dijo. «Yo pertenezco al silencio». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para secarlos. «Podrías aprender a vivir en mi mundo». «Podría», dijo, «pero me desvanecería en él». Ella no discutió. Ella no pudo porque en su corazón sabía que él tenía razón. Esa noche no durmieron. Se sentaron uno al lado del otro, hombro con hombro, observando cómo el fuego se consumía lentamente hasta convertirse en brasas. Sin palabras, solo aliento y presencia. Al amanecer, Evelyn empacó las pocas cosas que había traído. Jeans ahora manchados de tierra. Un suéter que olía a cedro y humo. El diario de su madre. El relicario de madera. Hizo una pausa antes de cerrar la cremallera de su bolso. Luego, lentamente, se desató el relicario del cuello. Caminó hasta la cama de Rowan y la colocó sobre la almohada. Estaba cortando leña afuera como para ahorrarle la despedida. Cuando ella salió, él se giró y se secó las manos con un paño. Sus miradas se cruzaron a través del claro. Ella no lo abrazó. Él no la besó. Ellos simplemente miraron. Y eso de alguna manera fue más que suficiente. Ella se dio la vuelta y se alejó. Sus botas crujieron suavemente contra el camino cubierto de escarcha. Rowan permaneció en la puerta mucho tiempo después de que ella desapareció de la vista. Más tarde, entró en la cabina, vio el relicario y lo levantó con cuidado como si fuera de cristal y no de madera. Lo sostuvo contra su pecho. Él no lloró, pero la luz del fuego captó la niebla en sus ojos, y se sentó allí sosteniendo su último gesto, sabiendo que el amor había entrado en su mundo como una estación y se había ido también como una. Pero algunas estaciones permanecen, aunque no regresen. La ciudad era exactamente como la recordaba, fría en su precisión, ruidosa en su ambición y siempre en movimiento. Pero Evelyn había cambiado. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso de la sede de Blair y ella entró en un mundo que alguna vez se sintió como su hogar. Su oficina estaba intacta,
Su silla todavía estaba orientada hacia el horizonte. Su escritorio estaba lleno de premios y pantallas de asistentes digitales que parpadeaban ante su presencia. Ella estaba parada en el centro de todo, esperando sentir algo, pero las luces en lo alto eran demasiado blancas y el silencio demasiado estéril. El aire estaba filtrado, no habitado. No había olor a cedro, ni sonido de fuego crepitante, ni latidos en las paredes. La reunión que siguió fue rápida y decisiva. La Junta intentó disuadirla. «Ustedes construyeron esta empresa», dijo uno de ellos con los ojos muy abiertos. «Sí», respondió Evelyn. «Es exactamente por eso que sé cuando ya no me necesita». Lo llamaron una batalla escaramuza. Ella lo llamó rendición. No al fracaso, sino al propósito. En 2 meses fundó una nueva organización. No una basada en los precios de las acciones o en las empresas tecnológicas, sino en la curación. Ella lo llamó la base ligera de HANA. Su misión era clara: llevar acceso médico de calidad a los lugares más lejanos del mapa, a lugares como el pueblo donde una vez sirvió su madre. Lugares sin financiación, sin cobertura mediática, sin inauguraciones glamurosas, solo necesidad. Necesidad humana real. Se reunió con trabajadores de salud locales, se asoció con organizaciones de base y viajó no para asistir a conferencias, sino a clínicas. Se sentó con parteras, escuchó a los ancianos, escribió subvenciones que parecían promesas en lugar de transacciones. Ella guardaba el diario de su madre en su escritorio. Cada vez que dudaba de sí misma, releía la página que decía: «No podría ser ambas cosas, pero nunca dejé de amarte». Y de alguna manera encontró una manera de ser ambas cosas. Cada instalación que construyeron tenía un pequeño emblema sobre la puerta, una hoja de madera tallada siguiendo el modelo de la que Rouen le había dado. Nada llamativo, solo presente. Una tarde, casi un año después de haber dejado la cabaña, Evelyn se encontraba en su nueva oficina del centro, ya no imponente, ya no tenía paredes de cristal, era solo una acogedora suite en una esquina de un edificio compartido lleno de organizaciones sin fines de lucro. Ella sacó un paquete del cajón. Dentro había 3 cosas. La última edición de un manual de medicina práctica marcada con notas en los márgenes. Su letra llena de ideas, una foto de la primera clínica de campo, voluntarios sonrientes de pie bajo una pancarta que decía: «Este lugar una vez fue un sueño», y un nuevo relicario de madera casi idéntico al que Rouen le había regalado, excepto que esta vez había algo tallado dentro para el hombre que me enseñó a perdonar. Envolvió los artículos con cuidado, ató la caja con cordel y le puso la dirección a mano. No había garantía de que le llegara, pero algunas cosas que había aprendido no necesitaban garantías, solo intención. Semanas después, en algún lugar profundo del bosque, un hombre salió a su porche y encontró un paquete apoyado sobre una piedra plana. Rouen lo abrió lentamente, dando vueltas a cada objeto entre sus manos callosas. No sonrió, pero hizo algo más raro. Cerró los ojos y dejó que el calor floreciera silenciosamente en su pecho. Ella seguía caminando por el sendero, y de alguna manera había hecho espacio para él a lo largo del camino. Sin mapa, sin promesa, solo una luz y un nombre. La niebla de la mañana se deslizaba entre los árboles como una suave bienvenida. El aire olía a tierra mojada y agujas de pino, y el sonido de una risa lejana resonaba detrás de los árboles. Evelyn se apartó del estrecho sendero. Sus botas dejaron débiles huellas en el suelo ablandado. En su mano había una cartera ligera y práctica, nada de trajes de sala de juntas, ningún maletín, solo un cuaderno, una botella de té de cedro y el diario de su madre. Había pasado exactamente un año. La cabaña apareció ante mi vista como un recuerdo que regresaba, inalterado, pero de algún modo más vivo. Fuera de la ventana florecían nuevos macizos de flores y un cartel pintado a mano marcaba la entrada. Ahora la estación de campo de luz de HANA. Se detuvo en el umbral, insegura solo por una fracción de segundo. Entonces la puerta se abrió y allí estaba él.
Rouen estaba en la puerta, todavía alto, todavía tranquilo, todavía con esos ojos que habían visto tanto la soledad como la tormenta. Llevaba las mangas de la camisa remangadas y las manos manchadas de tierra. Parpadeó una vez, luego 2 veces, sin estar seguro de si ella era real. Evelyn ofreció una pequeña sonrisa. «Hola». Él no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Ella dio un paso adelante. «Regresé», dijo, no por respuestas, sino porque el amor ya no está en la ciudad. Exhaló, solo una respiración lenta, y extendió la mano. Se abrazaron sin decir una sola palabra y fue suficiente. La clínica ahora estaba más concurrida. Había camas nuevas en la parte de atrás, un estante lleno de antibióticos y kits para heridas donados, y 3 estudiantes de medicina de la ciudad tomando notas en un rincón mientras una mujer local explicaba cómo moler raíces curativas. El lugar zumbaba con un propósito silencioso, como una sinfonía de movimientos suaves y voces aún más suaves. Evelyn encajó como si nunca se hubiera ido. Ella ayudó a etiquetar frascos de medicamentos, enseñó anatomía básica a los voluntarios y se sentó con aldeanos ancianos que le contaron sobre los niños que Rouen había traído al mundo, los animales que había rescatado y las vidas que había salvado. Por las noches, escribía a la luz de la lámpara, con el diario de su madre a su lado y la vieja radio de Rouen sonando de fondo. Ella no estaba escribiendo un plan de negocios ni un comunicado de prensa. Estaba escribiendo un libro sobre madres que no sabían amar en voz alta. Sobre hijas que necesitaban caminar por el bosque para entender el por qué. Sobre un hombre sin riqueza, pero con un corazón lo suficientemente grande como para contener el silencio y el dolor de otra persona. Una tarde, Evelyn estaba leyéndole a un grupo de niños bajo el gran cedro justo afuera de la estación. Su voz se oía con suavidad mientras la historia se desarrollaba en un libro encuadernado a mano que ella misma había escrito e ilustrado. Una niña de ojos brillantes y trenzas enredadas se acercó y susurró: «¿Están casados?». Evelyn miró hacia arriba. Rouen estaba al otro lado del claro ayudando a un niño a tallar un bastón. Ella rió suavemente. «No, pero somos algo más». La niña inclinó la cabeza. «¿Qué es más que estar casado?». Evelyn pensó por un momento y luego cerró el libro. Somos historias inconclusas que finalmente encontraron su final. Esa noche se sentaron juntos en el porche. No había fuego, solo el viento susurrando a través del dosel, el destello de estrellas lejanas y el tenue aroma a romero del jardín de hierbas que Rouen había plantado junto a las escaleras. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro. Él extendió la mano para tomarla. En su palma, ella sostenía el relicario de madera. Él lo miró, luego a ella. «Es tuyo», dijo ella. «Siempre fue tuyo», respondió él. No hablaron mucho después de eso. Solo observaban. Los niños jugaban bajo el árbol, persiguiéndose en la oscuridad. Una mujer cantaba en su lengua materna mientras lavaba platos cerca. Un niño llevaba un haz de leña hacia la hoguera. La vida continuaba a su alrededor, tranquila, sanadora, honesta, y por primera vez en años, Evelyn no sentía que tuviera que liderarla. Solo tenía que vivirla. Más tarde, mientras estaban en la puerta, levantó la vista y dijo: «Solía creer que el amor necesitaba demostrarse, ganarse, definirse. Pero quizás solo necesite mostrarse en silencio, con constancia, como una luz que nunca deja de brillar». Rouen la besó en la sien. «Y algunas luces», dijo, «no solo nos guían, sino que nos traen a casa». Evelyn sonrió, mientras se le formaban lágrimas, pero esta vez las dejó caer libremente. El viento cambió. Las nubes se abrieron y la luz de la luna iluminó el borde de su relicario, proyectando un suave rayo dorado sobre el marco de madera de la puerta. Cerró los dedos alrededor de él. Permanecieron así un largo rato. Sin promesas, sin grandes declaraciones, solo regalos, solo paz,
solo 2 almas, inconclusas una vez que finalmente regresan a casa. Si esta historia despertó algo profundo en ti, si te recordó el amor silencioso que sana, el perdón que nos debemos a nosotros mismos, o los viajes que comienzan no con pasos, sino con preguntas que dejamos atrás, entonces te invitamos a quedarte con nosotros. En Soul Stirring Stories, te traemos historias que importan. Historias de corazones remendados en silencio, de conexiones que nacen en los lugares más inesperados y de personas que encuentran el camino a casa, a menudo sabiendo que estaban perdidos. Si crees en el poder de una historia para cambiar el día de alguien, o incluso su vida, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas historias y a encontrar a las almas que más las necesitan. Gracias por ver y recuerda, a veces, la voz más suave transmite la verdad más fuerte.